Esta es la lectura del libro El campo de batalla de la mente, de Joyce Meyer, narrador Mariano Frattini. Capítulo 18. Por favor, hazlo todo fácil. No puedo soportar las cosas muy difíciles. Mentalidad desértica número 3. Este mandamiento que yo te doy hoy no es muy difícil para ti, ni fuera de tu alcance. Deuteronomio 30:11. Este modo de pensar equivocado es similar al que acabamos de explicar, pero es un problema bastante frecuente en el pueblo de Dios, por lo que creo merece un capítulo en este libro, cuenta Joyce Meyer. Es una de las excusas más comunes que escucho de la gente en las filas de oración. Con mucha frecuencia alguien viene para que lo aconseje y ore por él, y cuando le digo lo que dice la palabra de Dios, o lo que creo que el Espíritu Santo está diciendo, me responde: sé que eso es lo correcto. Dios me ha estado mostrando lo mismo, pero Joyce, es demasiado duro. Dios me ha mostrado que el enemigo trata de imbuir esa frase en la mente de las personas para hacer que se den por vencidas. Hace unos años, cuando Dios me reveló la verdad, me ordenó que dejara de decir las cosas que eran demasiado duras, asegurándome que si lo obedecía, las cosas se volverían más fáciles. Aun cuando estamos determinados a seguir adelante y a hacer algo, gastamos tanto tiempo pensando y diciendo lo duro que es, que el proyecto termina siendo mucho más difícil de lo que hubiera sido si hubiésemos sido positivos en vez de negativos. Cuando al principio empecé a ver por la palabra de Dios cómo se suponía que viviera y me condujera, y lo comparé con lo que yo era, siempre estaba diciendo: quiero hacer las cosas a tu modo, Dios, pero es muy duro. El Señor me guió a Deuteronomio 30:11, donde Él dice que sus órdenes no son demasiado difíciles o fuera de nuestro alcance. La razón por la que las órdenes del Señor no son demasiado difíciles para nosotros es porque Él nos da su Espíritu para que obre en nosotros poderosamente y nos ayude en todo lo que Él nos ha pedido. El ayudador. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, consejero, ayudador, fortalecedor y paracleto, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Las cosas son difíciles cuando estamos tratando de hacerlas independientemente, sin apoyarnos en Dios ni confiar en su gracia. Si todo en la vida fuera fácil, ni siquiera necesitaríamos del poder del Espíritu Santo para ayudarnos. La Biblia se refiere a Él como el ayudador. Está en nosotros y con nosotros todo el tiempo para ayudarnos, a fin de capacitarnos para que podamos hacer lo que no podemos, y pudiera añadir, a fin de facilitarnos lo que sería fácil o difícil sin Él. El modo fácil y el modo difícil. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Éxodo 13:17. Puedes estar seguro que donde quiera que Dios te guíe, Él es capaz de guardarte. Él jamás permite que nos venga algo que no podamos soportar. Primera de Corintios 13:10. Lo que quiera que sea que ordene, Él paga la cuenta. No tenemos que vivir en una lucha constante si aprendemos a apoyarnos en Él continuamente para tener la fuerza que necesitamos. Si sabes que Dios te ha pedido que hagas algo, no retrocedas solo porque se te hace duro. Cuando las cosas se hagan difíciles, pasa más tiempo con Él, apóyate más en Él y recibe más gracia de Él. Hebreos 4:16. La gracia es el poder de Dios que viene a ti sin que te cueste nada para hacer por medio de ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Cuídate de pensamientos como: no puedo hacer esto, es demasiado duro. Algunas veces Dios nos conduce por el camino difícil en lugar del fácil,
porque está obrando en nosotros. ¿Cómo podemos aprender alguna vez a apoyarnos en Él si todo lo que viene a nuestras vidas es tan fácil que podemos lidiar con ello nosotros mismos? Dios guió a los hijos de Israel por el camino largo y difícil porque todavía eran cobardes. Él tuvo que obrar en ellos a través de la preparación para las batallas, aquellas que tendrían que enfrentar en la tierra prometida. La mayoría de la gente piensa que entrar en la tierra prometida significa el fin de las batallas, pero no es así. Si lees los relatos de lo que sucedió después de que los israelitas cruzaron el río Jordán y fueron a tomar posesión de la tierra que les había prometido, verás que libraron una batalla tras otra. Pero ganaron todas las batallas que libraron con la fuerza de Dios y bajo su dirección. Dios los guió por la ruta más larga y difícil, aunque había una más corta y fácil, porque Él sabía que ellos no estaban listos para las batallas que tenían que enfrentar para poseer la tierra. Le preocupaba que cuando viniera el enemigo pudieran huir a Egipto, así que los llevó por el camino difícil para enseñarles quién era Él y que ellos no podían depender de sí mismos. Cuando una persona está atravesando un momento difícil, su mente quiere darse por vencida. Satanás sabe que sí puede vencernos en nuestra mente, que puede derrotarnos en lo que hacemos. Por eso es tan importante no desalentarnos, no cansarnos y tampoco desmayar. Aférrate duro. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Gálatas 6:9. Desalentarse y desmayar se refiere a darse por vencido en la mente. El Espíritu Santo nos dice que no nos rindamos en nuestra mente, porque si nos aferramos, al final cosecharemos. Piensa en Jesús. Inmediatamente después de ser bautizado y lleno del Espíritu Santo, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser probado por el diablo. Él no se quejó, ni se desalentó, ni se deprimió. No pensó ni habló negativamente. No se confundió tratando de imaginarse por qué tenía que suceder esto. Pasó todas las pruebas con éxito. En medio de su prueba y su tentación, nuestro Señor no vagó por todo el desierto 40 días y noches, contando lo duro que era. Sacó fuerzas de su Padre Celestial y salió victorioso. Lucas 4 del 1 al 13. ¿Puedes imaginarte a Jesús viajando alrededor del país con sus discípulos, hablando de lo duro que era todo eso? ¿Puedes imaginártelo comentando de lo difícil que sería pasar por la cruz? ¿O cómo temía las cosas que le esperaban? ¿O qué frustrante que iba a ser vivir bajo las condiciones de su vida diaria? Andar errante por los campos sin un lugar en donde vivir, sin un techo sobre sus cabezas, sin cama para dormir por las noches. En mi propia situación, mientras viajo de un lugar a otro, cuenta Joyce Meyer, a diferentes lugares predicando el Evangelio, he tenido que aprender a no hablar acerca de las penurias implicadas en mi clase de ministerio. He tenido que aprender a no quejarme acerca de lo duro que es estar en un hotel extraño cada vez que me encuentro en esa situación, comer fuera constantemente, dormir en una cama diferente cada fin de semana, estar lejos de mi hogar, conocer gente nueva y acostumbrarme a ellas justo a tiempo para volver a emprender el viaje. Tú y yo tenemos la mente de Cristo y podemos lidiar con las cosas del mismo modo que Él lo hizo, estando preparados mentalmente gracias al modo de pensar victorioso, no el modo de pensar derrotista. El éxito sigue al sufrimiento. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, para sufrir pacientemente antes de fallar en complacer al Señor, pues quien ha padecido en la carne, teniendo la mente de Cristo, ha terminado con el pecado intencional, ha dejado de complacerse a sí mismo y al mundo, y complace a Dios, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya
para las pasiones humanas, sino para que vive haciendo la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Este pasaje nos enseña un secreto relativo a cómo atravesar circunstancias difíciles. He aquí mi interpretación acerca de estos dos versículos. Piensa en todo lo que Jesús pasó y cómo soportó el sufrimiento en su carne, y eso te ayudará a atravesar tus dificultades. Ármate para la batalla, prepárate para ganar pensando como Jesús pensó. Sufriré con paciencia antes de fracasar en complacer a Dios. Porque si yo sufro, teniendo la mente de Cristo con respecto a esto, ya no seguiré viviendo solo para complacerme a mí mismo, haciendo lo que sea difícil y huyendo de todo lo difícil, sino que seré capaz de vivir para lo que Dios quiere y no para mis pensamientos o mis sentimientos carnales. Hay sufrimientos en la carne que tendremos que soportar a fin de poder hacer la voluntad de Dios. Mi carne no siempre se siente cómoda con el estilo de vida itinerante del ministerio, pero sé que esa es la voluntad de Dios para mí. Por consiguiente, tengo que armarme con pensamientos rectos con respecto a esto. De otro modo, estoy vencida antes de haber llegado a empezar. Puede que haya un individuo en tu vida a quien sea muy difícil tener cerca, y no obstante, tú sabes que Dios quiere que sigas con la relación y no huyas de ella. Tu carne sufre en que no sea fácil estar cerca de esa persona, pero puedes prepararte pensando apropiadamente con respecto a esta situación. Autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy listo para cualquier cosa y soy capaz de cualquier cosa por medio de aquel que infunde fortaleza interior dentro de mí, y soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Filipenses 4, 12 y 13. Pensar correctamente nos arma para la batalla. Entrar en batalla pensando equivocadamente es como ir a la línea del frente en una guerra sin un arma. Si hacemos eso, no duraremos mucho. Los israelitas eran plañideros, que fue una razón por la que vagaron durante 40 años para hacer un viaje que hubiera durado 11 días. Gimoteaban por cada dificultad y se quejaban de cada nuevo reto, siempre hablando de lo duro que era todo. Su mentalidad era: por favor, hazlo todo fácil, no puedo soportar las cosas difíciles. Hace poco me he percatado de que muchos creyentes son guerreros los domingos y plañideros los lunes. El domingo hablan como es debido, en la iglesia, con sus amigos, pero el lunes, cuando es hora de poner en práctica lo dicho, y no hay nadie alrededor a quien impresionar, se desmayan con la prueba más leve que les toca atravesar. Si eres un plañidero y quejicoso, hazte de un nuevo modo de pensar que diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13.